mirar más detenidamente las cosas que están pasando. Porque las cosas que yo decía no las puedo decir igual. Es decir, hay algunos factores que se han movido. A mí eso me empezó a pasar cuando, también lo ha comentado Fernando, empecé a escribir el libro de Articuladores de lo Posible, que para mí era como el legado. Yo decía, bueno, llevo en este momento 20 y tantos años trabajando en esto, y me parecía que cada vez erais más los coaches que os empezabais a interesar por el mundo de lo político, y entonces escribí como una especie de mi experiencia. Pero en ese proceso es como que al investigar empecé a ver estos profundos cambios que se estaban produciendo. Es verdad que esto no solo se centra en la política, ¿no? Yo daba clase de dirección estratégica en la Escuela de Negocios que dirigí en Madrid, y cuando yo hablaba del core business, de cuál es el negocio principal de una empresa, pues hoy tendría que remodelar lo que decía, lo que planteaba en ese momento, ¿no? Porque ¿cuál es el modelo de negocios de Uber? En aquel momento hubiéramos dicho, no, son los expertos en el transporte urbano y tal, pero en este momento pues son fundamentalmente una plataforma. Es decir, ha habido cambios que también que se han venido a este mundo de lo político. Es cierto que en la historia de la humanidad la política ha vivido permanentemente como el poder en una especie de ciclos, ¿no? De pronto era el poder de uno, el poder de los mejores, el poder de los ciudadanos, y eso que ya Polibio planteaba en su día, en la antigua historia griega, resulta que se ha reproducido en el mundo, y que hay momentos en que esa forma de poder que se va corrompiendo o se va degradando y se pasa a otra, y así. No es raro que en este momento pues estemos hasta un punto en el que yo traería hoy como punto de preocupación qué es lo que está pasando con la democracia. Es decir, para muchos de nosotros, yo me cuento entre ellos, la democracia era la mejor forma de gobierno. Y por lo tanto, era algo que era inspiracional y aspiracional, ¿no? Me hice la pregunta, y mirar, ayer estaba, yo soy muy de mapas mentales, y me planteé, a ver si se ve bien esto. Ahí Me se planteé ve ahí, perfecto. empecé a hacer garabatos y me di cuenta que me salían colores. muchos más ámbitos de lo que pensaba. Pero hoy empezaría remarcando, ¿está en peligro la democracia? Que ahí ya podemos hablar todos en algún momento, ¿no? Pero yo veo que la razón más inmediata es que ha dejado de ser una aspiración para muchas personas. Todos los que vivimos en dictadura en algún momento, fuimos generaciones que aspirábamos a la democracia, los países en su desarrollo aspiraban a ella. Hoy no es tan evidente. Yo trabajo mucho en el ámbito de la educación, y hay encuestas de las nuevas generaciones de Latinoamérica, ya me voy a centrar en este continente, en el que entre los jóvenes de 18 a 20 y pocos años, más del 45% no contestan afirmativamente a la pregunta: ¿la democracia es la mejor forma de gobierno? O sea, no es que digan que es otra concreta distinta, pero dicen ¿por qué o no? ¿Por qué ha de serlo? Y tiene seguramente que ver con que no ven los resultados que pensábamos que podían venir a partir del gobierno de las mayorías de los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué se ha roto esa aspiración? Yo creo que, por ejemplo, hay un hecho fundamental, y es la desconfianza en las instituciones. ¿Qué institución nos parece hoy confiable? ¿Cuál es la institución en la que diríamos sí? Podemos creer en el Poder Judicial, podemos creer en las iglesias, podemos creer en las empresas, podemos creer en las asociaciones. En Chile se ha vivido, por ejemplo, una crisis reciente en este gobierno
por las fundaciones. Las fundaciones eran como esas ONG que tenían como el prestigio de que hacen una obra social, y de pronto se ve que ha habido una destinación de fondos logrados por formas muy espurias. Y se ha venido abajo un nuevo pilar donde podía haber confianza. Lo que voy a decir es reciente. Hay una encuesta, que hace la Universidad Católica de Chile sobre confianza, y 2 de cada 10 chilenos no confían en la mayoría de las personas. Es decir, se plantean que confían pues en su círculo, y se quedan, por lo tanto, en la burbuja de su círculo, en sus amigos, en su familia. Entonces, cuando vemos esto, sin instituciones, la democracia es muy difícil, que nos queda solo la confianza en los iguales, por lo tanto, perpetuar una forma de mirar, y este es lo que a mí más me inquieta, o la confianza en salvadores de turno. Estos que llegan prometiendo algo que es difícil de cumplir, pero que son buenos en ese proceso comunicacional, y que se hacen cargo de las emociones de desencanto que existe en la sociedad. Para mí sigue siendo un enigma, y alguno de ustedes puede estar en desacuerdo, claro, son mis sensaciones y mis juicios, de que un pueblo con la tradición democrática de los Estados Unidos pueda tener tanta capacidad de voto hacia Donald Trump. Y dices, pero no podemos dudar tampoco de eso. Entonces, ¿qué está pasando que lo produce? Yo creo que esa falta de aspiración, que el haber perdido eso, pudiera tener que ver con algunas tendencias que pudiéramos llamar autodestructivas. Por ejemplo, el resquebrajamiento de los contrapesos, que es una de las características de lo democrático. Que haya no el poder concentrado en un lugar, sino distintos niveles de poder, y por lo tanto es una forma de gobernanza, por utilizar también otro lenguaje del mundo empresarial, que permite que las cosas no se vayan para un lado, y que se busque algo que es necesario en la convivencia, que es el equilibrio. Y hoy esto se resquebraja. Y da igual el tipo de tendencia. Lo hemos podido ver, por ejemplo, en Venezuela o en Nicaragua, cuando tú ves que una parte coopta el pilar que no le guste. Que no estoy de acuerdo con el Congreso, entonces cierro el Congreso y creo una Asamblea Nacional. Y me quedo tan ancho y ya está. Y por tanto, lo que acabo de hacer es que, aunque haya sido elegido por los votos, acabo de romper uno de los pilares de la democracia. Y esto ha empezado a pasar en muchos países de una forma absoluta, como en los casos que he citado, o de una forma parcial, haciendo que limiten los poderes. Hay una palabra que ahora se ha hecho famosa en España, ¿no? El lawfare, que es la forma de la guerra legal. Y el reciente ejemplo de España, que el otro día le mandaba un reel a Fernando, que había publicado esta semana, hablando un poco de mis impresiones a ese respecto, porque efectivamente la ley está para que se cumpla, pero utilizarla como una forma de guerra altera los principios de contrapesos a los que me estoy refiriendo. ¿Qué puede haber hecho? Sigo buscando, ¿no?, en mi mapa mental. Pues la ingobernabilidad. O sea, hay un momento en que gobernar se ha hecho muy difícil. Quizás una causa que todos podemos estar de acuerdo es la complejidad de la sociedad. La complejidad, la sociedad se ha hecho más compleja, ¿no? Moisés Naim, en su libro sobre el poder, hablaba de que cada vez hay más de todo, hay más variables. Y cuanto hay más variables, los costos de coordinación son mayores, y la propia coordinación es mucho mayor, ¿no? Hay valores
que seguramente todos estamos de acuerdo, pero que tenemos que ser conscientes de que, como toda la vida, tiene su luz y su sombra, y la diversidad, que seguramente los que estamos aquí votaríamos a favor de la diversidad, sin embargo, lo que crea es una deshomogeneización de los gustos, de los pareceres, y por tanto hace que todo esté más fragmentado. Era más fácil gobernar en un mundo bipartidista o tripartidista. Hoy tenemos multitud de tendencias y multitud de partes de la ciudadanía que tienen distinciones distintas, y por lo tanto al final gobernar se hace mucho más difícil. Esta fragmentación del voto y las preferencias es como llegar a ese restaurante donde tiene una carta con 30 hojas y al final no sabes qué pedir. Pero no solamente no sabes qué pedir, sino que muchas veces es difícil que sean buenos en todo. No tienen la especialidad que sabemos que tienen una cocina perfecta para eso. Entonces, estos múltiples menús del restaurante sociopolítico hace que, aunque tuviéramos la mejor disposición, gobernar sea más difícil. Eso no exime de que hay un motivo central, que yo creo que para los jóvenes es fundamental. Cuando yo hablo con personas de la edad de mi nieta, por ejemplo, pues ellos me dicen, pero tú eres un romántico de la democracia. ¿Qué edad tiene tu nieta? Tiene 21 años. Okay. Entonces dice, eres un romántico de la democracia, porque, a ver, que se ha resuelto este problema, se ha resuelto este otro, empieza a traerme una serie de indicaciones en los que no siempre tengo una respuesta, ¿no? Puedo decir esto, no es tan fácil como lo veis. Hay que poner de acuerdo a múltiples partes, ¿no? Entonces, la falta de cumplimiento puede tener que ver con la complejidad, pero también a veces tiene que ver con una incapacidad de gestión. La política sin gestión puede ser absolutamente frustrante. O también puede ser por esto que ocurre a veces, que son las borracheras de poder, que hace que la política se empiece a alejar de lo que es su única naturaleza, que es la ciudadanía, y producen efectos que son muy decepcionantes, ¿no? Cuando se quiebran todos esos valores comunes en los que las personas podemos agarrarnos, el refugio es la burbuja de los iguales, los que piensan como yo. Y eso significa que se quiebra el diálogo, que aparece esa palabra que se ha hecho tan repetida, la polarización, incluso que pasan cosas como, yo he vivido los procesos transicionales en España y en Chile, he tenido esa fortuna, que ambos fueron muy interesantes, y esos procesos se basaron en el acuerdo. Buscaron la posibilidad de que, estando de acuerdo que la democracia no supone el consenso, sino la convivencia en un disenso, que es algo distinto, ¿no? Pues se llegaron a acuerdos. Y hoy en día, por ejemplo, se puede considerar que aquellas mesas de diálogo que hubo en España entre gente que había trabajado con el franquismo y el Partido Comunista recién legalizado, más toda la socialdemocracia, etcétera, y se ven casi como una traición. O acá, en Chile pasa exactamente lo mismo. Es que, bueno, los gobiernos de la concertación que cambiaron la imagen de Chile y su economía, pues hoy se pueden ver como que cedieron demasiado. Entonces es difícil el que se pueda producir esa posibilidad de entrar en un nuevo diálogo. Y ahí yo veo, y ahí empiezo a lanzar a ustedes parte del guante, en el tiempo que me quede de columnista hoy, yo creo que ahí hay un espacio para el coaching. Yo creo que hay un espacio para el acompañamiento. Me gusta muchas veces hablar más de acompañamiento, porque creo que hay muchas maneras de acompañar, como hay muchas escuelas de coaching distintas, ¿no? Porque estamos llegando a indicadores terribles como son las guerras. O sea,
muchos teníamos tal vez la ingenuidad de pensar que habíamos retirado las guerras del mundo. Sí, habría guerras económicas, habría otras formas, pero hemos vuelto a tener guerras con armas. Las armas son distintas, pero de alguna forma son guerras donde hay muertos, donde hay violencia. Para mí son siempre injustificables, por la razón que sea, y ahí podríamos, cuando hablemos de la geopolítica de varios países, podríamos entrar en esa conversación, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa junto a ello es que no solamente es la guerra física, sino la confusión moral que se produce en la sociedad.